Entonces, el quiz va a ser el jueves a las 5:30 de la tarde. El quiz estará disponible en archivos en Teams al inicio de la sesión de clase. Entonces, un minutico antes de que inicie la sesión en clase, yo me meto y subo el archivo. El archivo va a estar subido en archivos, semana 4, ahí va a estar el tema del quiz. El estudiante deberá realizar el quiz a mano, no vamos a aceptar quizzes en Word o en cualquier otro programa, tiene que ser a mano y escanearlo. Por ninguna razón se aceptarán quizzes hechos en computador, entonces para que lo tengan en cuenta. Al terminar el quiz, el estudiante deberá escanearlo y subirlo a Moodle en el espacio disponible. Entonces, en Moodle en la semana 4 va a haber un espacio que va a decir quiz, grupo 1, grupo 3. Entonces, ustedes suben ahí su quiz. Ahí les recomendamos que tengan acceso a la plataforma de Moodle, pues previa a la carga, para evitar pérdidas de tiempo. Nosotros diseñamos el quiz de tal manera que creemos que se van a demorar 40 minutos en el ejercicio de formulación y 30 minutos en el ejercicio de método gráfico. Recuerden que es un punto de formulación y un punto de método gráfico. Entonces creemos que se demoran 40 minutos en el de formulación y 30 minutos en el de método gráfico. Y les quedan 20 minutos para, pues escanear, subir el archivo y entregarlo. ¿Listo? Y los profesores estaremos disponibles en Teams para resolver dudas acerca de la redacción del enunciado. Entonces, el día que vamos a tener el quiz, o sea, el jueves, no vamos a hacer ninguna reunión aquí por Teams, pero yo voy a estar disponible. Entonces, el estudiante que tenga duda me escribe por el chat de Teams y yo le voy resolviendo las dudas a medida que van saliendo. Sobre todo dudas del enunciado, porque a veces de pronto no es claro alguna frase, alguna palabra. Entonces, ustedes me hacen esas preguntas y yo las voy resolviendo. ¿Alguna pregunta de cómo se va a desarrollar el quiz o les quedó claro? ¿No? ¿Todo claro? Claro, profe. Listo. La segunda es que en esta semana tenemos que entregarles las reglas de juego del proyecto. Las reglas del juego las vamos a subir el viernes en la tarde. Entonces, para que porfa, las vamos a subir en Moodle para que por favor las lean y si tienen alguna duda, el martes en clase se las resuelvo. Y lo siguiente es que también en esta semana tenemos que subir el taller 2. Ese es un taller que se hace por fuera de la clase, o sea, no hay un espacio en clase para hacerlo, sino que se hace por fuera de la clase. Ese taller también lo subimos el viernes a las 3 de la tarde a Moodle. Entonces, para que lo empiecen a revisar. ¿Cuándo tienen que entregar ese taller? Ese taller lo tienen que entregar el sábado 5 de septiembre, que es cuando tenemos nuestro primer examen. Entonces, igual en las instrucciones del taller va a decir, pues, cómo lo deben entregar, dónde lo deben subir, cómo es todo el proceso para entregar ese taller. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esos anuncios varios que tenía que darles? ¿No? ¿Todo claro? ¿Cómo? El taller 2 es en los mismos grupos de trabajo. El taller 2 es en los grupos que ustedes quieran hacerse. O sea, si quieren trabajar con los mismos, trabajan con los mismos, es mínimo 2 personas, máximo 4. Ah, bueno, aquí me quedó un grupo de 5 en el primer taller, ese grupo podría ser de 5. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de GAMS. Porfa, me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla. Ya, profe. Gracias. Entonces, digamos que la clase pasada lo que hicimos fue aprender cómo meter un modelo en GAMS. Vimos como los bloques que debían hacerse en GAMS. Ay, se me olvidó decirles algo importante y no me preguntaron. ¿Qué temas entran en el quiz?
Entonces, en el quiz entra un punto de formulación y un punto... Ah, ya lo había dicho, mentiras. Qué pena, estoy un poco perdida. Sí lo dije, pero lo que no dije es que pues no entra lo que estamos viendo de GAMS, pero esto sí entra en el examen de tercio. Entonces es muy importante que sobre todo lo que veamos hoy, que es cómo leer salidas de GAMS, nos quede muy claro, porque eso es un punto fijo en el examen del tercio. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí aprendimos cómo meter la información en GAMS, vimos que había el bloque de variables, luego el bloque de ecuaciones y los otros bloques para que nos hiciera análisis de sensibilidad y corrimos el modelo y aprendimos a corregir errores en GAMS. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en cómo leer las salidas de GAMS. Entonces, lo primero es que cuando yo compilo mi modelo en GAMS, se me genera una ventana donde si no tengo errores, todo me aparece en negro y en azul, perfectamente. Y yo le doy clic donde dice leer la solución para el modelo de la panadería, le doy doble clic y me arroja a un archivo que tiene el mismo nombre del archivo que yo haya creado, .lst. Entonces ahí encuentro las salidas de GAMS. ¿Listo? Lo primero y lo más importante es que lo que me interesa de ese archivo es todo lo que esté por debajo de algo que se llama Sol Summary. Eso es lo que me interesa. No me interesa lo que esté antes del Sol Summary, porque esa es información que no es relevante. Es información de cómo se demoró compilando, del modelo como tal, o sea, son datos que no son importantes. Son tan poco importantes que cuando nosotros en un quiz, taller o parcial les ponemos a analizar salidas de GAMS, lo que hacemos es entregarles un PDF o un archivo, un blog de notas con el Sol Summary. O sea, no les entregamos lo que hay antes, solo a partir del Sol Summary. Entonces pueden ignorar todo lo que está antes del Sol Summary, lo pueden ignorar. ¿Listo? Entonces, cuando uno va a analizar la solución en GAMS, debe seguir como una serie de pasos. Lo primero que uno debería hacer es especificar la solución, mirar qué solución está encontrando el modelo. Y eso lo primero que uno debería mirar siempre y que no se les puede olvidar es mirar un renglón que se llama Model Status. ¿Por qué razón? Porque en ese renglón del Model Status voy a encontrar el tipo de solución que estoy encontrando en mi problema. Cuando vimos método gráfico, nosotros vimos que habían unos casos especiales en los modelos de programación lineal. ¿Alguien que me recuerde cuáles son esos casos especiales? Está el problema no factible, la solución no acotada y las soluciones óptimas múltiples alternativas. Exactamente, esas son los tres casos especiales que vimos. Entonces, GAMS me dice si estoy en uno de esos casos especiales en el Model Status. Ahorita no vamos a ver, más adelante vamos a ver cómo se ve, pero ahí es donde me lo dice. Entonces, lo primero que yo tengo que revisar es que en el Model Status diga 1 optimal. Eso es lo primero que hay que revisar antes de mirar cualquier otra cosa, que en el Model Status diga 1 optimal. Si dice otra cosa, estoy en un caso especial. ¿Listo? Y lo segundo que uno debería mirar es en una línea que se llama Objective Value, el valor de la función objetivo. En esa línea va a haber un valor y ese va a ser el valor de la función objetivo. Voy a recordarles, no lo tengo abierto, espérenme un minuto y abro rápidamente el ejercicio que estamos trabajando. Y voy a recordarles rápidamente el contexto del ejercicio para que ahorita que estemos analizando la solución, pues todos sepamos de qué estamos hablando. Entonces les recuerdo que teníamos una panadería que fabricaba 3 tipos de panes, rollito, hojaldrado y francés. Quería maximizar el ingreso y sabía cuánto vendía cada uno de mi tipo de pan.
y tenía restricciones asociadas a la demanda máxima de cada tipo de pan, a los recursos que tengo disponible, tenía horas de amasado disponibles y horas de horneado, que son las máquinas con las que cuenta la empresa, y tenía unas horas de panadero también disponibles. Y la empresa había firmado un negocio para entregar por lo menos, para entregarle a un jardín 450 panes rollito, entonces por lo menos debía fabricar esos 450 panes rollito. ¿Listo? Entonces ahora sí me vuelvo acá y entonces sabemos que lo primero que hay que mirar es el model status y que en el model status diga 1 optimal y el valor de mi función objetivo que lo voy a encontrar donde dice objective value. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir a nuestro archivo de GAMS y vamos a buscar esas dos líneas de código. Entonces, lo primero es encontrar donde dice model status y aquí dice model status. Como dice 1 optimal, puedo confiar en la solución que estoy encontrando. O sea, la solución es una única solución y es una solución óptima. ¿Listo? Y abajito está la otra línea de código de la que hablamos, que es la de Objective Value, y me está dando el valor de mi función objetivo. Entonces, alguien que me diga cuál es el máximo ingreso asociado que se puede obtener en este problema. $265,000. 265,000 pesos al mes. ¿Listo? Ese es el máximo. Entonces, claro, dónde encontrar el valor de la función objetivo y dónde mirar si mi solución que me está dando es una solución óptima. Listo. Ese es el primer paso. Eso es lo primero que tenemos que hacer siempre. El segundo paso es encontrar el valor de mis variables de decisión. O sea, ¿cuánto valen mis variables de decisión? ¿Dónde voy a encontrar eso? Lo voy a encontrar en un bloque que se llama var. Entonces, debo buscar en mi archivo de Sol Summary una parte donde dice var. ¿Qué me interesa de esa parte donde diga var? Me interesan dos columnas. Por ahora vamos a mirar muy detalladamente la primera, que es la columna que se llama level. ¿Qué voy a encontrar en level? El valor que está tomando mi variable, o sea, cuánto están dando la solución de mis variables. Y tengo otra columna que me interesa, que es el marginal, y ahí voy a encontrar el costo reducido asociado a una variable. Por ahora no vamos a mirar esa columna, no vamos a decir qué es el costo reducido. Cuando hagamos la primera variación, les hablaré de lo que es el costo reducido. Entonces, porfa, todos, váyanse a su archivo en GAMS y busquen el bloque que se llama var y el nombre de la variable. Entonces, yo me encuentro acá primero con un bloque que se llama equation name, eso no es. Variable name, tampoco es. Luego viene un bloque que se llama eq, tampoco es. Y llego a un bloque que se llama var. Entonces, ese bloque que se llama var es donde voy a encontrar el valor de mis variables. Me interesa la columna que dice level porque ahí encuentro el valor que toman mis variables y la de marginal que es el costo reducido, pero todavía no vamos a hablar del costo reducido. Entonces, por favor, alguien que me diga, de acuerdo al contexto del problema que estamos trabajando, cuál es la solución de este problema. ¿Cuál es el plan de producción óptimo? Vamos a producir 450,000 panes rollitos al mes. Perdóname, te interrumpo un minuto. Es muy importante saber que lo que está después de un punto en GAMS es decimal. Entonces, no es 450,000 porque todo lo que haya después de un punto es decimal en GAMS. Entonces, no se confundan por los 3 ceros. Todo lo que haya después de un punto es decimal. Entonces, ahora sí, porfa, dime la solución. Ah, sí, profe, perdón. Vamos a producir y vender 450 panes rollitos al mes, 100 panes hojaldrados al mes y 900 franceses. Perfecto. Entonces, y ya sabíamos cuál era nuestro máximo ingreso, que era 265,000 pesos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O es claro? Yo tengo una pregunta. Dime.
En la parte de mobile status, si nos llega a salir que no es un optimal, ¿tú nos explicas después cómo analizaríamos eso? Sí, señora. Ahorita, o sea, lo último de la clase, lo último que vamos a hacer en la clase es qué pasa cuando nos da otro tipo de solución. Es lo último que vamos a ver. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos cómo encontrar el valor de z y el valor de mis variables de decisión. Entonces, pues aquí está lo que acabamos de ver y acá está la respuesta, hacer 450 panes rollitos, 100 panes hojaldrados y 900 panes francés para lograr una utilidad máxima de 265.000 pesos por mes. ¿Listo? Una vez analizamos el bloque de variables, deberíamos analizar qué está pasando con mis restricciones. Eso tengo que mirarlo en dos partes. Entonces, lo primero, el primer bloque que vamos a mirar es un bloque que se llama equation. Perdón, no se llama equation, se llama EQ, solamente EQ. Y ahí voy a encontrar el valor evaluado de la restricción, o sea, el valor que toma mi restricción, eso lo voy a encontrar en el level, y en el marginal, el precio sombra asociado a una restricción. Entonces, lo primero es que quiero que entiendan qué quiere decir esto del level, el valor evaluado de la restricción. Entonces, yo tenía una primera restricción, esa primera restricción me decía que X1 era menor o igual a 1000. Esa era mi primera restricción. ¿Qué es lo que voy a encontrar en el level? En el level voy a encontrar el valor real que está tomando esa restricción. Mi restricción, yo no sé cuánto va a tomar el valor, pero en el level voy a encontrar el valor izquierdo de esa restricción. ¿Listo? Entonces, nos vamos nuevamente a GAMS, buscamos ese bloque que se llama EQ y aquí está. Entonces, en el level encuentro el valor real que está tomando mi restricción. Entonces, a mí me está diciendo, por ejemplo, que la restricción de demanda rollito, o sea, mi primera restricción, el level es 450. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ese valor? Que mi restricción, al encontrar ya la solución, me está dando esa restricción que 450 es menor o igual a 1000. Eso es lo que quiere decir que en el level aparezca el 450. ¿Listo? Entonces, ¿qué otras columnas tengo aquí nos interesan? Nos interesa el lower y nos interesa el upper, porque tanto el lower como el upper, dependiendo si es una restricción de menor o igual o de mayor o igual, me va a decir cuál es el lado derecho de mi restricción. ¿Sí? ¿Cuál era el límite de esa restricción? Eso es lo que me va a decir. Lo voy a encontrar, ese valor lo voy a encontrar en el upper si mi restricción es una restricción de menor o igual. O en el lower si mi restricción es una restricción de mayor o igual. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos nuestro enunciado, todas las primeras restricciones eran de menor o igual. La única restricción que era de mayor o igual es la del negocio del jardín. Por eso, acá en nuestros resultados, en el upper aparecen todos los lados derechos de las primeras restricciones y de la última me aparece en el lower. ¿Claras esas tres columnas? Si es claro, nosotros... ¿Es el rango? O sea, el máximo que puede tomar. Es que esa parte no la entendí. Es el límite de la restricción, o sea, es este valor. Es este valor, o sea, es este 1000. El lado derecho de la restricción. No te digo que es el máximo valor que puede tomar, porque si es una restricción de menor o igual, si es el máximo valor que puede tomar, pero si es una restricción de mayor o igual, es el mínimo valor que podía tomar esa restricción. No sé si te quedó más claro. Sí, profe. Ya. Listo. Si nos quedó claro lo que encuentro en el lower, en el level y en el upper, y nosotros ya vimos la definición de lo que es una restricción activa y una restricción pasiva, quiero que me digan cómo podría en GAMS saber si una restricción es activa o una restricción es pasiva. Pues Pues profe, para yo que creo que si da en el level igual al upper o al lower, pues sería activa. Exactamente. Diferente, Esa es la manera pasiva. de saberlo.
Si es diferente, es una restricción pasiva. Entonces, la manera es que el level me da igual al upper o al lower, dependiendo de la restricción que esté mirando. ¿Claro para todos? Entonces, por favor, díganme cuáles son las restricciones activas de este problema. Sería la de la demanda de francés. Esa Sí. es una. Sí. Y la del panadero es otra. ¿Y ya? Espera, profe. Ah, no, y la del negocio, del jardín. Entonces, la demanda de francés porque el nivel es 900 y el máximo es 900. La del panadero porque el nivel es 2000 y el máximo es 2000. Y la del negocio porque el nivel es 450 y el mínimo es 450. Entonces, claro cómo saber qué restricciones son activas y qué restricciones son pasivas. ¿Listo? Aquí yo les podría hacer más preguntas y es ¿cuántas horas de horneado no utilicé? ¿500 horas? 500 horas. ¿Cómo lo sé? Porque yo sé que el nivel de esa restricción me dio 2000 y tenía disponibles 2500. Entonces, 500 es lo que no utilicé. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? Bueno, la siguiente información que yo encuentro en esa parte de EQ es la columna de marginal. Y el marginal lo que me dice es el precio sombra asociado a una restricción. Entonces, antes de entrar a mirar estos datos, quiero que alguien, por favor, me recuerde el significado de precio sombra. ¿Qué es el precio sombra? Si no estoy mal, es la cantidad de unidades, en este caso de paneles franceses, que se puede llegar a aumentar para que la función objetiva aumente. No, esa no es la definición de precio sombra. Para que la restricción no cambie, perdón, creo que era. ¿O sí? Tampoco. Cuando aumento en una unidad el lado derecho de una restricción, impacta el valor de la función objetivo. El precio sombra es cuánto impacta el valor de mi función objetivo si aumento en una unidad el lado derecho de una restricción. O sea, el precio sombra siempre va a estar en las unidades que esté mi función objetivo. Entonces, el precio sombra es cómo impacta mi función objetivo si aumento en una unidad el lado derecho de una restricción. Es muy importante que tengan claro ese concepto. Teniéndolo claro, quiero que me digan qué significa este 87.5. Ya en términos de nuestro problema real, este 87.5, ¿qué significa? Que por cada unidad que aumente, Habla un poquito más duro, por favor. que por cada hora que aumente el panadero, se va a aumentar la función ¿En cuánto? en 87.500. Ah, en 87.5. Recuerda que lo que está después de un punto es decimal, en 87.5 pesos. ¿Claro para todos? No, Y profe, qué pena, ¿lo puede repetir? Es que no lo escuché bien. ¿Alguien más que lo diga? Pues los demás que sí lo entendieron, ¿alguien más que porfa nos lo diga? Que cuando aumento una unidad las horas de panadero, la función objetivo va a aumentar 87.5 pesos. Exactamente. Eso es la definición de este 87.5. Que si yo no tuviera disponibles 2000 horas de panadero, sino 2001 horas, mi función objetivo mejoraría en 87.5 pesos. Mejoraría porque estoy maximizando y esto es un precio sombra positivo. ¿Listo? ¿Claro? Pregunta. Si yo no tuviera disponibles 2000, sino 1999, ¿qué creen que va a pasar con Z? Va a tener disponible una hora menos. Va a disminuir 87.5 pesos. Exactamente. Disminuye 87.5 pesos. O sea,
El signo del precio sombra es si aumento en una unidad. Si disminuyo una unidad, el precio sombra cambia el signo. ¿Listo? Bueno, pero, bueno, hagamos el resumen de lo que acabamos de mirar. Entonces aquí encuentro lo que acabamos de decir. Y acá estoy diciendo que se gastan 2.000 horas de horneado, es decir, que tengo una holgura de 500 horas, que fue lo que les pregunté. Y se están gastando todas las horas de panadería. Por una hora adicional de panadería, el ingreso total de la panadería aumentaría en 87.5 pesos al mes. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que a nosotros nos interesa saber el rango en el que es válido ese precio sombra. Yo sé que ese precio, o sea, ese 87.5 es ese aumento en una unidad. Pero sería interesante saber qué pasa si lo que hago es aumentar en 2 o en 3, o sea, saber cuál es el comportamiento. ¿Dónde encuentro esa información? Lo encuentro en algo que se llama, dentro de GAMS, Equation Name. Y ahí me van a interesar las 3 columnas que encuentro. En el lower encuentro el valor mínimo que puede tener el lado derecho de una restricción para que el precio sombra sea válido, o sea, para que el precio sombra sea el que es actualmente. En el current encuentro el valor actual del lado derecho de la restricción, o sea, el límite actual. Y en el máximo, en el upper, encuentro el valor máximo que puede tener el lado derecho de la restricción para que el precio sombra sea válido. Entonces, nos vamos a ir aquí a nuestro GAMS nuevamente y vamos a buscar el bloque que se llama Equation Name. Entonces, aquí está nuestro bloque Equation Name. Vamos a mirar la restricción de panadero, que es la que venimos hablando. Entonces, la restricción de panadero es esta. Entonces, en el current encuentro el límite de esa restricción actualmente. El límite de esa restricción actual es 2.000. En el upper encuentro hasta dónde la puedo subir hasta 2050. Y en el lower, hasta dónde la puedo disminuir hasta 1800 para que el precio sombra sea válido. Entonces, en este rango que yo estoy moviéndome, la restricción de panadero tiene un precio sombra de 87.5. O sea, por cada unidad que yo aumente, voy a tener una mejora en mi función objetivo de 87.5. Si eso es claro, quiero que contesten qué recomendación le harían ustedes a la empresa en cuanto a las horas de panadero. Aumentar en 50 horas las horas de panadero. Que aumenten 50 horas las horas de panadero. Y si hace eso, ¿qué logro? Aumentar mi función objetivo en 87.5 por 50. Exactamente. Si hace eso, su solución mejoraría en 87.5 por 50. ¿Claro para todos? Vamos a analizar por ahora solo ese precio sombra. Dame un minuto. Vamos a analizar por ahora solo ese precio sombra y ahorita hago preguntas con otros precios sombra para mirar si les quedó claro. Dime. ¿Se puede tomar el 50? Se puede tomar el 50. Sí, señor. Sí, señor. Porque hasta el 50 es válido ese precio sombra. O sea, se alcanza a tener en cuenta los límites. ¿Listo? Bueno. Pues bueno, acá está el análisis que acabamos de hacer. Lo de contratar 50 horas de panadero más para que el ingreso mejore en 4.375, que es 87.5 por 50. Y nos hace falta analizar una parte de GAMS, que es el variable name. ¿Qué analizo en el variable name? Analizo cambios en los coeficientes que acompañan a mis variables en la función objetivo para que la solución óptima siga siendo la misma y no otra. Recuerden que esto lo vimos cuando vimos método gráfico y decíamos que al cambiar esos coeficientes lo que hacía era cambiar la pendiente de mi recta. Y entonces decíamos que se podía mover hasta que esa pendiente fuera igual a la pendiente de una restricción activa. Como nosotros aquí no podemos ver gráficamente las cosas, GAMS nos dice hasta dónde lo puedo mover. O sea, GAMS me da ese dato. ¿Dónde lo encuentro? En el bloque que se llama variable name. Ahí nuevamente voy a tener 3 columnas. La columna lower me va a decir el valor mínimo que puede tener el coeficiente de una variable en la función objetivo para que la solución óptima siga siendo la misma.
En el current encuentro el coeficiente actual de la variable en la función objetivo y en el upper el valor máximo que puede tener el coeficiente de la variable para que la solución óptima siga siendo la misma. Entonces, nos vamos a ir nuevamente a GAMS y vamos a buscar ese bloque que se llama variable name, que aquí está, variable name. ¿Listo? Entonces, nuevamente, en la columna a la mitad, en el current, encuentro el valor actual que tiene el coeficiente actual que acompaña mi variable en la función objetivo. Entonces, el coeficiente que acompaña x1 es 150, x2 es 175 y x3 200. En el upper, encuentro el valor máximo que puede tomar ese coeficiente que acompaña a mi variable para que mi solución óptima siga siendo la misma. Perdón, y en el lower el valor mínimo. Importante, cuando estamos haciendo análisis del variable name, o sea, de los coeficientes que acompañan a mis variables en la función objetivo, no puedo incluir el límite. Y no puedo incluir el límite porque al incluirlo ya no tendría la misma solución óptima, sino que estaría en un caso especial. Eso lo vimos cuando vimos casos especiales. ¿Alguien recuerda cuál sería el caso especial en el que estaríamos si incluyo el límite? ¿No? Bueno, el caso especial en el que estarían múltiples soluciones, porque el límite, o sea, si yo incluyo el límite, lo que estaría diciendo es que me estoy volviendo la pendiente de mi función objetivo paralela a una restricción activa. Entonces, cuando estemos haciendo cambios en los coeficientes que acompañan a mis variables en la función objetivo, no podemos incluir el límite. Entonces, voy a hacer una pregunta. Recuerden que X1 es pan rollito. Entonces, la empresa quiere aumentar el precio al cual vende el pan rollito. ¿Hasta qué valor puede aumentar ese precio para que mi solución óptima siga siendo la que es actualmente? Hasta 174. Hasta justo antes de 175. Si Bueno, quieren sí. decir 174 está bien, pero pues también puede ser hasta justo antes de 175. ¿Claro para todos? Bueno, entonces voy a empezar a hacer preguntas. Hay preguntas que ya contestamos, pero quiero que las volvamos a contestar para saber si a todos nos quedó claro. Entonces, lo primero es que me digan dónde encuentro lo que estoy buscando, o sea, en qué parte de GAMS lo encuentro y cuál es la respuesta. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer es, ¿cuál es el programa de producción óptimo y el ingreso asociado? Entonces, alguien que me diga en qué parte de GAMS encuentro la respuesta a esta pregunta. En Objective Value, En Objective Y- Value encuentras ¿qué? el ingreso. El ingreso, listo. ¿Y dónde más? Y el plan de producción en barra. Listo. Y el plan de producción en barra. Entonces, porfa, a otra persona que me diga cuál sería el plan de producción y el ingreso asociado. Pues el ingreso asociado sería de... de 265.000. Ya 165.000 pesos. Listo. ¿Y el plan de producción? Y el plan de producción... No, dale. Bueno, el plan de producción sería 450 panes de rollito. Sí. Espera, profe, que se me perdió. Ah, ya. 100 panes de hojaldrado. Sí. 0 panes franceses. No son 0 panes franceses. Es 900 pan francés. 900 panes franceses, sí, perdón. Listo. Y no,
Listo. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué restricciones son activas en este problema? Ya lo habíamos dicho, pero vamos a repasar. ¿En qué parte de GAMS encuentro qué restricciones son activas en este problema? En equation. En EQ, recuerden, no es equation, sino EQ. Listo. ¿Cuáles son mis restricciones activas? Entonces tengo la de demanda de pan francés, Sí, las horas de panadero sí. y creo que ya. Ah, no, y la del negocio del jardín. Y el negocio del jardín, exactamente. Listo. Esta sí no la habíamos contestado. La panadería desea reducir el precio de venta del pan francés, dado que la competencia está dando precios más atractivos a los clientes. ¿Hasta qué valor puede reducir el precio actual para que el programa de producción óptimo siga siendo el mismo? ¿Dónde encuentro esa información? ¿En qué parte de GAMS encuentro esa información? En variable name, ¿no? En variable name, porque lo que estoy cambiando es el coeficiente que acompaña a una variable en la función objetivo. En variable name. Entonces, me voy a variable name, alguien que me diga hasta qué valor puede reducir el precio al cual vende el pan francés para que la solución óptima siga siendo, el plan de producción óptimo siga siendo el mismo. Lo puede reducir hasta un poco más de 87.5. Exactamente. Puede vender el pan francés a más de 87.5, o sea, reducirlo a justo antes de 87.5. ¿Listo? Bueno, la siguiente pregunta. La panadería está pensando en adquirir más horas de los recursos, máquinas y pastelero. ¿Qué recomendación le haría la panadería? Justifique su recomendación. ¿Dónde puedo analizar, en qué bloques puedo analizar esa respuesta puedo analizar esa pregunta? En equation name. En equation name, porque encuentro el rango, pero también tengo que mirar en dos bloques. En equation name NQ. y en EQ. En ambos tengo que mirar. Entonces, lo primero es mirar en cuáles recursos en máquinas y pastelero o en pastelero vale la pena aumentar las horas. Entonces, alguien que me diga en cuáles vale la pena. En las que ¿Y hay por un qué? precio sombra. ¿En cuál? O sea, no me digas en términos generales, sino en términos del problema, ¿en cuál? En las horas del panadero. En las horas de panadero. Y ahora sí dime por qué solo en esas y no en las de amasado y horneado. Porque como es activa, entonces tiene precio sombra y puedo aumentar mis utilidades. O sea, me va a impactar en mi función objetivo. Exactamente, es la única que impacta en la función objetivo. Yo no, ¿para qué voy a aumentar las horas de amasado si no estoy gastando todas las horas? ¿Y para qué voy a aumentar las horas de horneado si no las estoy aumentando todas, si no las estoy gastando todas? ¿Listo? Entonces me conviene en panadero. ¿Y cuál es la recomendación completa? Entonces vamos y miramos en el EQ y ya eso lo habíamos analizado, pero alguien que nuevamente nos recuerde cuál sería la recomendación completa en cuanto a las horas de panadero. Alguien, por favor.
Pues puedo aumentar hasta 50 horas de panadero y ese valor lo multiplico por el precio sombra, que creo que era 87.5. Entonces, Sí, ser la ganancia extra que adquiriría en caso de hacer ese cambio en la restricción. exactamente. La recomendación sería aumentar 50 horas las horas de panadero para que mi solución mejore 50 por 87.5. Vamos a una pregunta que es nueva. La panadería quiere replantear el negocio firmado con el jardín infantil. ¿Qué recomendación le haría a la panadería? Justifique su recomendación. Entonces, la panadería quiere replantear el negocio firmado con el jardín infantil. ¿Qué recomendación le haría a la panadería? Justifique su recomendación. Disminuir la cantidad de panes que tiene que venderle a, bueno, que tiene que darle al jardín. ¿Justificas qué? Perdón, profe, se me trabó, no te entendí la segunda pregunta. Que me expliques por qué. O sea, la respuesta está bien. Que nos expliques por qué lo mejor es reducir. Porque si aumento la cantidad de panes con el trato con el jardín, disminuiría mi función objetivo, o sea, tendría menos ingresos. Por lo tanto, si disminuyo la cantidad de panes, pues sería mejor para la panadería. Exactamente, o sea, el precio sombra asociado al negocio del jardín es menos 25. Entonces, si este límite no fuera 450, sino 451, mi solución se vería afectada en 25 pesos. O sea, mi ingreso se reduce a 25 pesos. Entonces, lo que me conviene es reducir las unidades que tengo firmadas en ese negocio. ¿Hasta qué valor me conviene reducirlas? ¿Dónde lo miro? En equation name, ¿no? Sí. En equation name. Entonces voy y miro en el negocio del jardín y me dice que este es el rango en el que es válido el precio sombra. Entonces, ¿cuál es la recomendación completa en cuanto al negocio del jardín? ¿Cuál es? Limitar esa producción de pan para el jardín a 400 unidades. Exactamente. Y si hace eso, ¿qué va a lograr? Me ¿La voy a solución qué? ahorrar, entonces multiplicaría el precio sombra, que es menos 25, si no estoy mal, Sí. por 50. Mi ingreso mejoraría en 25 por 50 si Ah, llego a lograr bien. negociar en 400. ¿Claro para todos? Listo. Profe, pero entonces ahí, ¿mejoraría o me ahorraría? No, Mejoraría. Pues, o sea, realmente lo que estás haciendo es que sí, tu ingreso mejora. No es que te ahorres, es que tu ingreso mejora ese valor. listo, profe, gracias. Vale. Entonces, la última pregunta. Por medio de nueva publicidad, la panadería cree que es posible aumentar la demanda de los panes, vender más unidades que las máximas actuales. ¿Vale la pena invertir en publicidad? ¿Qué recomendación le haría a la panadería? Justifique su recomendación. Entonces, me están diciendo que puedo tener publicidad para aumentar la demanda máxima del pan, de los panes. Es decir, mi demanda máxima actual de pan rollito es 1000, de hojaldrado es 600 y de pan francés es 900. Me están diciendo que es posible por medio de publicidad aumentar esos valores. ¿Vale la pena invertir en publicidad? ¿Sí? ¿No? ¿Y qué recomendación le haría a la panadería? Miro a eso.
Bueno, no sé qué voy a hacer porque no sé si no me contestan porque están perdidos, porque no entienden la pregunta o qué, pero yo necesito que hablen, muchachos, porque yo asumo que están entendiendo, o sea, realmente si ustedes no me hablan, me queda muy difícil saber qué está pasando. Entonces, porfa, necesito que participen de manera más activa. ¿Entendieron la pregunta? Sí, profe. Pues podría aumentar, me convendría aumentar la demanda del pan francés. Exactamente, o sea, solo conviene invertir en publicidad para aumentar la demanda de pan francés. ¿Por qué? Porque si aumento en una unidad, tengo ganancias de 112,5. Exactamente, o sea, es la única que si yo aumento me genera una mejora en la función objetivo. Y esa mejora es de 112.5 por cada unidad. ¿Hasta qué valor debería yo tratar de aumentar la demanda de pan francés? ¿Dónde miro eso? En equation name. En equation name. Entonces me voy al equation name y busco en la demanda de pan francés. Entonces, ¿hasta qué valor debería tratar yo de aumentar la demanda de pan francés? Un poco menos de 950. No, recuérdate que en el equation name sí incluyes los límites. En sí. variable name es donde no los incluyes. Sí, Entonces, ahora sí. ¿Hasta qué valor? Aumentaría hasta 950 la demanda. Hasta 950. Y si haces eso, ¿qué pasa con tu función objetivo? Aumentaría en 112,5 por 50. Exactamente. Mi solución mejoraría en 112.5 por 50. Otra pregunta. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por una hora de panadero adicional? Una hora de panadero adicional, no entiendo. Sí, o sea, ustedes tienen actualmente 2.000 horas de panadero. Les están ofreciendo una hora de panadero adicional, pero se las cobran. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? Menos del 87.5. Exactamente, pago menos que lo que yo sé que mejora mi función objetivo. O sea, yo sé que si mi función objetivo mejora, que si aumento en una unidad, mi función objetivo mejora 87.5, pero eso es si la hora no me cuesta nada. Si la hora me cuesta algo, pues yo tengo que pagar menos de 87.5 para poder tener una mejora en mi función objetivo. ¿Listo? Claro, ¿alguna pregunta de dónde encontrar la información? Bueno, digamos que con el taller que van a hacer, que les vamos a dejar el viernes, pues ahí van a repasar más, pues, dónde encuentran la información y cualquier duda que surja me van contando. Vamos a hacer unas pequeñas variaciones para analizar cosas que todavía no hemos analizado. Entonces, la primera variación que vamos a hacer es esta. Y dice, ¿qué pasa si el precio del pan hojaldrado es 100 pesos por unidad? Pan hojaldrado es X2. Entonces, lo primero es que cuando a ustedes les pregunten variaciones, tienen que mirar si pueden dar respuesta a esas preguntas sin necesidad de volver a correr el modelo. Entonces, estoy diciendo que voy a cambiar el precio del pan hojaldrado en 100 pesos por unidad. ¿Dónde puedo mirar si esa variación está dentro del rango permitido en el que puedo cambiar el precio del pan hojaldrado? ¿En qué parte de GAMS puedo mirar eso?
¿En dónde, perdón? Variable name. En variable name, exactamente. Entonces me voy a ir al variable name y voy a mirar el variable name de x2. Entonces yo me voy al variable name y me dice que el rango en el que es válido moverlo es entre 150 y 400. Entonces está más allá de lo que yo puedo analizar, o sea, estoy reduciéndolo más. Cuando eso pasa, la única solución para poder saber qué va a pasar es volver a correr el modelo. O sea, ya no puedo utilizar el análisis de sensibilidad para responder a esa pregunta. Porque no está dentro del rango permitido, ¿vale? Entonces, como no está dentro del rango permitido, vamos a correr nuevamente el modelo. Entonces, me voy a mi archivo .gms y lo único que tengo que hacer es en mi función objetivo cambiar el precio al cual vendo el pan hojaldrado. Entonces, ya no lo vendo a 175, sino que lo vendo a 100. ¿Listo? Y volvemos a correr el modelo para mirar qué nueva solución nos da. Entonces lo volví a correr, no me salen errores y me voy. ¿Qué es lo primero que tengo que analizar? ¿Cómo cambia la función objetivo? Antes de eso, siempre que vamos a analizar un modelo en GAMS, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Que esté en un Modelo estatus. Verificar que en el modelo status diga optimal. Eso es lo primero que tengo que hacer, verificar que en el modelo status diga optimal, porque si no, no puedo analizar la solución. ¿Listo? Entonces, efectivamente dice optimal. Ahora sí, ¿cuál es mi nuevo valor de mi función objetivo? $262.500. 262.500. ¿Cuál es el nuevo valor de mi plan de producción óptimo? ¿Dónde lo miro? En bar. En bar. Listo. ¿Cuál es el nuevo plan de producción óptimo? $550 de pan hojaldrado. X1 es pan rollito. Sí. 0 de pan hojaldrado y 900 de francés. Exactamente. Con ese cambio que hicimos, la solución me está diciendo que debo fabricar 550 panes rollito al mes, no fabricar pan hojaldrado y fabricar 900 pan francés. ¿Listo? Cuando una variable me da 0, aparece el concepto de costo reducido, que habíamos dicho que se veía aquí en el marginal. ¿Qué es el costo reducido? Entonces les voy a explicar y ahorita ustedes me dicen lo que significa en términos de este ejercicio particularmente. El costo reducido es el valor en el que se va a afectar mi función objetivo si una variable que en el óptimo me dicen que es 0, yo decido que no sea 0, sino 1. Repito. Es el valor en el que se va a ver afectada mi función objetivo si una variable que en el óptimo me da 0, yo decido que no sea 0, sino 1. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Alguien que por favor me diga el significado de este costo reducido que aparece en mi variable x2. Pues, profe, yo no... Dale. No, dale, tranquilo. No, que le dé el niño, que aquí participan más las niñas que los niños. Pues yo lo veo como que al producir una unidad se va a reducir la función objetiva. ¿Una unidad de qué? ¿Una unidad de pan. qué? ¿De cuál tipo de pan? Hojaldrado se va a reducir en 50 la función objetiva. O sea, si ya produzco 2 serían 100 y así sucesivamente.
No, No. eso es importante. El significado del costo reducido Pero es es de solo uno. qué pasa si aumento en una unidad. Ah, ok. Si lo aumento en 2, me toca volver a correr el modelo. O sea, solo sé qué pasa si yo decido que sea 1. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, lo que me está diciendo es que si a mí me dicen que no fabrique pan hojaldrado, lo que dice es que si yo decido fabricar una unidad de pan hojaldrado, mi solución se va a disminuir en 50 pesos. ¿Claro para todos la definición de costo reducido? Sí, profe. Listo, perfecto. Vamos entonces ahora a hacer otra. Ah, bueno, no, así como por contestar. A ver si nos quedó claro todo. ¿Cuáles son las restricciones activas ahora con esta variación? Sí, Con esto. La demanda de francés Sí. ¿Y ya? y el panadero. Y las horas de panadero. Entonces ahora mis únicas restricciones activas son la demanda de pan francés y las horas de panadero. El análisis pues es el mismo, pero obviamente pues la solución cambió porque pues tenemos una nueva condición. Listo, vamos ahora a mirar la segunda variación. La segunda variación dice, la empresa tiene la política de que las unidades que se produzcan del pan francés deben ser por mucho el 40% de la producción total. Asuma que el precio de venta del pan hojaldrado vuelve a ser 175 pesos por unidad. Entonces, la empresa tiene la política de que las unidades que se produzcan del pan francés deben ser por mucho el 40% de la producción total. Asuma que el precio de venta del pan hojaldrado vuelve a ser 175 pesos por unidad. Entonces, ¿qué cambia en mi modelo? Entonces vamos a irnos a GAMS y vamos a hacer esos cambios de una vez en GAMS. Me están diciendo que el precio del pan hojaldrado es nuevamente 175 pesos. ¿Y qué más pasa? Tocaría agregar una restricción. Hay que agregar una restricción porque me están diciendo que lo que produzca de pan francés tiene que ser por mucho el 40% de mi producción total. Entonces voy a llamar a esa nueva restricción, la voy a llamar política. ¿Cómo sería esa nueva restricción? ¿Cómo garantizo que lo que produzca de pan francés no exceda el 40% de mi producción total? X3 menor o igual a 40% de la suma de X1, X2 y X3. Exactamente. X3 menor o igual a X1, al 40% de X1 más X2 más X3. Pues lo que produzca de pan francés tiene que ser menor o igual al 40% de todo lo que estoy produciendo. ¿Listo? Y nuevamente vamos a correr nuestro modelo. ¿Qué es lo primero que tengo que mirar? Que diga optimal. Exactamente, que diga optimal. Entonces aquí dice optimal. ¿Cuál es el nuevo valor de mi función objetivo? $220.000. 220.000. ¿Cuál es la nueva solución óptima de este problema? Producir y vender 450 panes rollito, 300 panes hojaldrados y 500 panes franceses.
Exactamente. Al mes. ¿Listo? Restricciones activas. Profe, las horas del panadero. Ay, Sí. ay, las horas del panadero, las del negocio de jardín y la política. Exactamente. Esas son mis 3 restricciones activas y les voy a explicar por qué. Porque a veces queda duda, porque aquí hay en el level un punto y en el máximo un punto. Entonces voy a explicarles cuando yo tengo restricciones de porcentaje o restricciones de proporción, cómo entender esa restricción. Entonces, esa restricción que nosotros le metimos a GAMS, esa restricción es la siguiente. Dice x3 menor o igual a 0.4 de x1 más x2 más x3. ¿Listo? Y a GAMS le podemos meter esa restricción de esta manera. Pero GAMS no entiende tener variables a ambos lados de la expresión matemática. Entonces, para GAMS esta restricción realmente es que x3 menos 0.4 x1 más x2 más x3 es menor o igual a 0. Para GAMS el lado derecho de esa restricción es 0. Por eso, aquí en el máximo, en el upper, nos aparece un punto, porque para GAMS el punto es 0. ¿Listo? Y me dice que el level también es un punto, lo que quiere decir que cuando resolvió esta expresión matemática le dio 0 menor o igual a 0. Entonces, por eso puedo decir que esa restricción también es una restricción activa. ¿Listo? ¿Qué valores me hubiera podido dar si esa restricción, qué valores me daría si esa restricción no fuera activa? ¿Qué valores podría tener en el lado izquierdo? ¿Valores de qué tipo? ¿Profe, negativos? Valores negativos. También podría dar, por ejemplo, menos 5 menor o igual a 0. ¿Por qué me puede dar negativo? Porque como aquí tengo este menos, lo que me estaría diciendo es que el lado, o sea, este x3 no fue tan grande para compensar el 40% de x1 más x2 más x3. Entonces, no se preocupen o no se asusten cuando el lado derecho de una, perdón, el lado izquierdo de una restricción les dé negativo, porque eso puede pasar por este tipo de situación. ¿Listo? Lo que quiere decir cuando sea negativo es que no alcanzó a hacer, o sea, lo que produje de pan francés, o sea, de X3, no alcanzó a hacer el 40% de mi producción total. En este caso, como me dio 0, lo que quiere decir es que lo que produje de pan francés es exactamente el 40% de mi producción total. ¿Listo? Pregunta, ¿qué me convendrá hacer con el lado derecho de esa restricción? ¿Y por qué? ¿Qué me convendrá hacer con el lado derecho de esa restricción y por qué? Profe, no sé si se podría aumentar una unidad, ya que tiene un precio sombra de 140,625 para, bueno, eso me impactaría mi función objetivo. Y te lo impactaría de manera positiva, o sea, te Positiva. aumentaría tu función objetiva en 140.625. Exactamente eso es. Lo que hay que entender es en términos del problema real, del problema original, ¿qué quiere decir eso? Entonces, lo que estoy diciendo es que si esto es más 1, mi solución, mi Z, va a mejorar en 140.625. O también puedo poner ese más 1 acá. ¿Listo? Entonces,
¿qué es lo que pasa? Que yo puedo decirle que me conviene aumentarlo, pero no en términos porcentuales. O sea, esta restricción me dice que es el 40% de mi producción total. ¿Cuál es la recomendación que yo puedo hacerle a la empresa? Que si lo aumenta en 40% más una unidad de pan francés, o sea, que me permita exceder el 40% de mi producción total en una unidad de pan francés. Si logro eso, mi Z mejoraría 140.625. Pero no puedo hablar en términos de porcentaje. O sea, esa unidad de más, ese pan francés de más, yo no sé si es el 41%, el 42%. En términos de porcentaje no puedo dar la recomendación. Puedo darlo en términos de unidades. Entonces, lo que estoy diciendo es que si me permite que lo que fabrico de pan francés exceda la producción total en 40% más una unidad, mi Z mejoraría 140.625. Eso si yo no tuviera el rango, pero en el equation name puedo mirar el rango. Entonces, alguien que me diga la recomendación completa que puedo dar con relación a esa la política de producción de pan francés. ¿Cuál sería la recomendación? Ya sé que si aumento en una unidad, mi función objetivo mejora en 140.625. ¿En cuánto puedo aumentar? Profe, ¿no se tendría que ir uno al equation name? Exactamente. Me voy al equation name y ¿qué puedo decir? Que puedo aumentar en 320. Exactamente. Entonces, lo que voy a decir es que ya no va a ser más 1, sino que va a ser x3 menor o igual al 40% de x1 más x2 más x3 más 320 unidades. Y mi Z mejoraría, ¿cuánto? 320 por 140,625 pesos. Exactamente. 320 por 140.625 pesos. Pero en términos del problema real, o sea, no en la expresión matemática, ¿cuál es la recomendación que tienen que hacerle a la empresa? Que les permita que esa política sea ¿cómo? En este momento la política es que lo que fabrique de pan francés no exceda el 40% de la producción total. La recomendación sería que me permita que. O sea, que me permita exceder esa cantidad, o sea, el 40% más 320 unidades más. Exactamente, o sea, que me permita que lo que produzca de pan francés sea el 40% de la producción total más 320 unidades de pan francés. Y con eso lograría que mi solución mejorara 320 por 140.625. ¿Listo? Bueno, para terminar la clase de hoy, vamos a mirar los casos especiales. O sea, ¿qué pasa cuando yo no encuentro que en el model status dice optimal? Entonces, el primer caso especial que puedo tener es un modelo no factible. Si eso pasa, en el model status, en vez de decir optimal, me va a decir infeasible. Y si en el model status dice infeasible, yo no puedo analizar esa solución. O sea, tengo que decir, no la puedo solucionar. ¿Qué puede estar pasando si me da infactible? Que tengo alguna restricción mal
una restricción de menor o igual, la puse como mayor o igual y eso está haciendo que me dé infactible. ¿Listo? Si un modelo me da infactible, no puedo analizar los resultados de ese modelo. El segundo caso especial que podemos tener es un modelo no acotado. ¿Alguien que me recuerde la definición de un modelo no acotado en método gráfico? Como que la región factible no estaba delimitada en alguna parte hacia donde me movía para mejorar Z. Exactamente, que nunca abandono la región factible si me muevo en la dirección en la que mejora Z. Eso es un modelo no acotado. En GAMS, GAMS me dice que tengo un modelo no acotado si en el model status dice unbounded. Entonces, si en el model status dice unbounded, yo tengo un modelo no acotado. Y nuevamente no puedo analizar los resultados. ¿Qué puede estar pasando si un modelo me da no acotado? Que me haga falta alguna restricción que haga que el modelo dé acotado. ¿Listo? El siguiente caso es un problema de múltiples soluciones. Alguien que me recuerde cómo tengo múltiples soluciones en método gráfico. ¿Cómo sé que tengo múltiples soluciones en método gráfico? Cuando la función objetivo es paralela a alguna restricción. Exactamente, cuando mi función objetivo es paralela a una restricción activa. ¿Cómo voy a saber en GAMS que tengo múltiples soluciones? GAMS no me lo va a decir. O sea, no va, en el model status va a decir optimal. O sea, eso no lo puedo saber en el model status. Pero voy a saberlo cuando una restricción activa tenga precio sombra de 0. Es decir, tengo una restricción en la cual el level me da igual al upper o al lower, dependiendo si la restricción es de menor o igual o de mayor o igual, y el marginal de esa restricción es 0. O sea, el precio sombra de esa restricción es 0. Restricción activa con precio sombra de 0, tengo múltiples soluciones. ¿Listo? Y aparece un caso especial que no podíamos ver en método gráfico, o sea, no había manera de verlo en método gráfico, pero es un nuevo caso especial que es solución degenerada. ¿Cuándo voy a tener una solución degenerada? GAMS tampoco me lo va a decir, o sea, el model status va a decir optimal, pero lo puedo saber cuando una variable toma el valor de 0 en el óptimo, o sea, en el var, una variable es 0 y el costo reducido de esa variable es 0. Entonces, es una variable que en el óptimo me da 0, pero su costo reducido, o sea, el marginal, también es 0. Esos son los 4 casos especiales que podemos tener, que podemos ver en GAMS. Los 2 primeros, el model status me lo dice, entonces ya sé que no puedo analizar la solución. Y los 2 siguientes lo que me van a decir es, no me lo va a decir el model status, sino que lo puedo detectar cuando analice restricciones para múltiples soluciones y costos reducidos cuando analice solución degenerada. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Bueno, hasta aquí va nuestra clase de hoy. Voy a dejar de grabar. Les